Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Durante todo el tiempo en que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, hay una constante verdad que él exalta en todas sus cartas, no solamente en Efesios, en Corintios, en Colosenses, en Filipenses. Él todo el tiempo usa una frase: en Cristo, unidos a Cristo. Y es porque Cristo es el eje central de todas las bendiciones del creyente. El creyente no tendría las bendiciones que tiene ya, todas las riquezas espirituales de las que ha estado hablando el apóstol Pablo en la sola introducción de Efesios capítulo 1, que sin Cristo esas bendiciones no funcionarían, no las tendríamos. El creyente apartado de Cristo sencillamente no es un creyente, no es ni siquiera un hijo de Dios, es uno más que se une a la condenación eterna. Pero no solo esta bendición que habla el pasaje que hemos ido hasta el día de hoy, hasta el verso 14, sino que toda la bendición de todo lo que ha estado hablando el capítulo, pero no solo del capítulo, sino de toda la epístola de los Efesios. Pero de hecho, no solamente de la epístola de los Efesios, sino también de toda la teología de Pablo. Y no solamente de toda la teología de Pablo, sino también de toda la escritura. Todo se resume a Cristo. O sea, no es algo que sea solo del apóstol Pablo. El autor de la carta a los Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Cristo inicia y termina nuestra fe. Apartados de Él, como dice Juan capítulo 15, ¿qué pasa? Nada podemos hacer. Jesucristo es el fundamento de toda la escritura. Jesucristo es el fundamento de la vida cristiana. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Y es lo que tristemente estamos viendo en muchas iglesias. Otro fundamento, otras personas que se autodenominan ungidos, término que solamente era de manera exclusiva dado al Mesías, al Señor Jesús. Así que el apóstol Pablo empieza esta epístola descubriendo y describiendo más bien el maravilloso plan de redención en el Dios Trino. Ya hemos estado hablando de la estructura de la carta, de una salutación donde se presentaba el que la escribía la carta, también una salutación a los que era remitida la carta. También hemos hablado que las epístolas se escribían dando una oración donde se pedía salud por los que leían la carta, pero el apóstol no ha escrito ni ha pedido por salud, sino más bien ha dado gracias por el plan de salvación del Dios Trino. Y hablábamos de lo singular de esa oración, porque es una frase que abarca desde el verso 3 hasta el 14. Es algo atípico aún para el lenguaje de la época, pero es algo maravilloso, algo que solo puede hacer el Espíritu Santo. Una oración de agradecimiento, una adoración maravillosa, una doxología preciosa. El desarrollo del tema del día de hoy va a ser de la siguiente manera. Él primero quiere que la gente se concientice de lo extremadamente rica que es en Cristo. Pero él entiende una cosa, que a veces hay creyentes que pueden estar parados en medio de un tesoro y estarlo ignorando. Personas que siendo extremadamente ricas viven en la miseria. Se habla de un hombre que tenía una gran colección de arte, una muy grande colección de arte, y al hombre le empezó a interesar un cuadro en particular y empezó a seguir la pista de ese cuadro. Hizo grandes investigaciones, puso a hombres de arte a averiguar dónde estaba esa pieza. Estaba muy interesado, pagó millones de dólares por averiguar. Y todos los seguimientos, en esa época que sucedió esto es de la vida real, en la época que sucedió no existía la internet. Por esa razón el hombre tuvo que echar mano de expertos y hacer un seguimiento extremadamente
cauteloso para encontrar la pieza de arte, la pintura que estaba interesado. Altamente frustrado quedó al darse cuenta que quien poseía esa pintura era él mismo y la tenía por allá olvidada en una de las bodegas de pinturas de tantos cuadros que tenía. A veces al creyente nos pasa lo mismo. A veces nosotros tenemos grandes riquezas, maravillosas bendiciones que el Señor nos ha dado y vivimos una vida de necesidad y anhelando cosas vanas y sin entender tristemente que en Cristo hemos sido llamados a estar plenos. Esta semana leía algo que describía a alguien que me llamó mucho la atención, que decía algo así, no me acuerdo literalmente cómo decía, pero algo así como que el que anda en el afán de tener más cosas materiales es porque está vacío espiritualmente. Estamos en una época de consumismo, donde uno quiere llenar sus vacíos comprando X o Y cosa. No quiero estigmatizar, pero hay gente que es aficionada a ciertas cosas y nada los sacia. Yo veo a mis estudiantes en el colegio que no alcanzan a tener 6 meses el último iPhone con todo, el último Samsung, el último smartphone, mejor dicho, con todos los juguetes que son carísimos. Y no han pasado 6 meses y ya se empiezan a sentir de lo más miserables porque no tienen el que sigue. Aún estamos en una época donde los objetos son hechos para que duren un corto lapso de tiempo. El computador portátil que yo tengo ya está fallando y no lo he terminado de pagar. O sea, lo tengo hace 1 año y medio. Lo compramos a cuotas y ya está fallando porque son dispositivos hechos para que en un tiempo determinado fallen y tengas que comprar otro. Esa es la sociedad de consumismo en la que vivimos. ¿Cómo un creyente puede vivir en esa situación? ¿Cómo un creyente, teniéndolo todo como es Cristo, se sigue sintiendo vacío y en la miseria? Es que nosotros no le estamos siguiendo el rastro a una pieza de arte. Estamos es Cristo. Y Pablo comienza el capítulo 1 en el verso 3 diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales Cristo. Y habla en pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, Él ya lo hizo. ¿Es posible que el cristiano, poseyéndolo todo, viva de una manera miserable? No disfrutando de dichas riquezas, caminando en esta vida como si no las poseyera y buscando poseerlas en diferentes cosas, acciones, pensamientos que jamás le van a dar dicha plenitud. Lo que marca la diferencia en la forma que se vive este peregrinaje entre un cristiano y otro es la certeza de lo que posee. Porque hay creyentes que creen que poseen esas riquezas, hay otros que no lo creen y por eso viven en la incoherencia de ser creyentes que se sienten vacíos, teniéndolo todo, teniendo a Cristo. Es por eso que utilizando el esquema que se desarrollan en las cartas de esa época, después del saludo y de la bendición, que en este caso fue una doxología, una adoración, venía una acción de gracias por la vida de los receptores de la carta. Eso es lo que va a hacer Pablo ahorita, una acción de gracias. Pero esa acción de gracias Pablo la va a volver en una intercesión para que la gente, para que la iglesia comprenda las grandes riquezas que tiene en Cristo. En la publicación que hacía ayer escribía intercesión por revelación e iluminación. O sea, porque el Señor nos abra el entendimiento y podamos entender lo que ya poseemos. Por esa causa, también yo, ¿quién? Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo quiere que los receptores de la gracia divina vivan conforme a esas riquezas y por eso va a hacer esta oración donde le dice al Señor, Señor, ilumínales. Ahora,
estos elegidos solo pueden ser beneficiarios de aquellas riquezas si están unidos a Cristo. ¿Cómo Pablo sabía que aquellos receptores entonces eran realmente cristianos? ¿Por qué en esa sección de la que estamos hablando el día de hoy, de acción de gracias, él va a interceder por ellos? ¿Por qué está tan seguro de que esas personas de las iglesias de Asia Menor son creyentes? Pues hay dos distintivos en la vida de una persona que señalan que realmente son cristianos, elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y esos dos distintivos los describe Pablo en su oración. Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y el primer distintivo en la fe de las personas, de aquellos que son creyentes, el primer distintivo que hay en ellos es que la fe que han depositado en el Señor Jesucristo es visible. Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Miren, Pablo está preso en Roma, pero le llega la noticia de la fe de las iglesias de Asia Menor. Y Pablo lo primero que hace es escribirle a ellos para edificarlos. Pero yo aquí quiero hacer un alto en el camino, porque al día de hoy, cuando se expresa que alguien ha depositado la fe en el Señor Jesús, es normal. Expresar que alguien es cristiano al día de hoy es completamente normal. De hecho, al día de hoy hasta moda se ha vuelto. No hay cosa más especial que alguien diga sí. En entrevistas, entrevistan a un actor, a un cantante, y él dice: sí, yo soy altamente espiritual, yo creo en el Señor. Y suena como muy, ¿cómo podemos decir? Cute, suena como muy cool ser al día de hoy creyente. En los premios Lo Nuestro cantan canciones de Jesús Adrián Romero despidiendo a las personas que ese año se fueron y partieron muertas. O sea, ¿quién no conoce música de Alex Campos? Porque cada día como que se ha vuelto como de moda. Pero cuando Pablo le escribe a estas personas, depositar la fe en Cristo te va a llevar a ser arrestado. De hecho, Pablo está arrestado por haberlo hecho. Para nosotros es normal, pero en esa época decir o proclamar que había un Señor, o como se decía en griego, un Kyrios, diferente al emperador, al César, te traía problemas. Era tomar una posición de entrega total, pues proclamar eso te convertía en objeto del imperio romano, o sea, te volvías enemigo de Roma. Ellos no aceptaban la proclamación de otro señor que no fuera César. Y quiero hablarles de algo que hacían con los soldados de la época. El término sacramento, no sé si ustedes lo han oído. Sacramento, ando hablando de las ordenanzas, la cena del Señor, el bautismo. Nosotros lo llamamos más ordenanzas que sacramento. Pero el término sacramento no fue un término inventado por la iglesia. Fue un término más bien acuñado por la iglesia, porque ya existía. ¿Qué era sacramento? Miren, las ordenanzas del Señor Jesús, en especial como el bautismo, llegaron a tomar el nombre de sacramento. Dicha palabra está asociada a la proclamación pública de entrega que hacían los soldados romanos al emperador. En dicha proclamación pública testificaban que estaban dispuestos a dar la vida por su Señor, por su Kyrios, por el César. Era algo conocido por la gente de la época y por eso la iglesia acuñó esa palabra. Y por eso el bautismo es una demostración pública de tu entrega al Señor Jesús. Y por eso la cena del Señor es una proclamación pública al interior de la iglesia de que tú estás en Cristo. ¿Lo comprenden? Pero el término hablaba de una ceremonia que hacían los soldados. Es como lo que acá llamamos jurar bandera. El soldado jura bandera y diciendo que va a dar hasta su vida por defender a la patria. En este caso era por entregar todo por el César. Por eso era visto con malos ojos que una persona tuviera otro señor que el César. ¿Lo están comprendiendo? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos. La gente coge este pasaje de Romanos 10, donde dice, si confiesas con tu boca, y sale de ahí la oración de fe.
Repite después de mí, Señor Jesús, y todo este tipo de cosas, pasar la gente adelante nueva, personas que no saben nada del evangelio, pero por hacer una oración y decir, te recibo en mi corazón, Señor Jesús, ya supuestamente son salvas. Pero es que nosotros no comprendemos realmente lo que significa el término en Romanos 10, verso 9, donde dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Era estar delante de un concilio que te amenazaba de muerte y te decía, proclama a César como tu Señor, Kaiser Kyrios. Y en lugar de eso los creyentes decían, Jesus Kyrios, y por eso terminaban en un coliseo romano devorado por fieras. ¿Eso le cuesta a la gente del día de hoy ser cristiano? Pablo sabe que puede que se esté levantando una gran persecución y la gente no está negando a Jesús. Eso es una gran señal de que una persona es verdaderamente creyente. No es una simple afirmación verbal, donde toda la gente la escucha y la aplaude, sino que se debe entender conforme al contexto cultural de la época en la cual escribe Pablo. Dicha proclamación era una sumisión al Señor Jesús que podía aún acarrear la muerte por parte del que lo hacía. Tú hoy dices que eres cristiano, pero si tienes una pistola en la cabeza y te dicen, ¿Jesús es tu Señor, sí o no? ¿Qué vas a hacer? Y es una pregunta que nos debemos hacer. Creyentes del primero y del segundo siglo, cuando vino la gran persecución, no confiaban en sí mismos, porque acá puede haber una persona que diga, no, yo sí confieso, y nos enorgullecemos y nos embriagamos de ego diciendo, yo, como Pedro lo hizo, ¿no? Aunque todos se negaren, yo no. Pues gente del segundo siglo, al tener temor de la persecución, se tatuaban el nombre de Jesús en la piel. Y ellos decían, porque si mi boca lo niega, mi piel no lo podrá hacer. A esa gente ni les preguntaban si eran creyentes o no al ver el nombre Jesus Kyrios. Ellos no confiaban ni siquiera en sí mismos, pero querían proclamar que Jesús es el Señor. Ahora, cuando yo digo y confieso que Jesús es el Señor, estamos en una época donde a la gente le fascina proclamar que Jesús es su Salvador, pero no que Jesús es su Señor. Porque el Jesús que salva es el que murió por ti en la cruz, tu Salvador. Pero cuando tú dices que Jesús es tu Señor, dices que tú ya no tienes el control de tu vida. Y un verdadero creyente ve a Jesús no solo como su Salvador, sino también como su ¿qué? Como su Señor. Pero también había otro distintivo. Verso 15, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Colosenses 1:4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Colosenses, el capítulo 1, es una carta gemela a la carta de los Efesios. Muchas cosas de las que se hablan en Efesios se hablan en Colosenses. Y me llama la atención como habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Miren, yo no puedo decir que amo a Dios si yo no amo a mi prójimo. Y cuando hablo de mi prójimo no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de, acá dice, y del amor que tenéis por todos los santos. Es decir, yo amo a otros creyentes. No estoy hablando de esta actitud de amar a la humanidad. No, estoy hablando de amar a otros hermanos en la fe. Si hay algo que se expresa en el Nuevo Testamento, si hay algo que expresan los apóstoles, es la marca distintiva del verdadero discípulo, es el amor genuino y fidedigno que se expresan entre ellos. De hecho, el Señor Jesús dice, Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. El Señor no dice que nos conocerán por echar fuera demonios, por sanar enfermos,
El Señor dice que nos van a conocer porque nos amamos unos a otros. Y no es un amor de amar al mundo, vuelvo y repito. Es de amor entre creyentes. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano si odias a tu esposa? ¿Cómo puedo decir que soy creyente si ando levantando chismes y disensiones de otros compañeros en la fe porque de pronto no me parece la forma en que practican su cristianismo? Una señal de que soy verdaderamente creyente es que amo a mi hermano en la fe. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No hay cosa más literal que esto. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Son dos distintivos muy fuertes. Aunque somos personas distintas, nuestra vida gira en pos de un mismo Señor. Al acercarnos cada vez en una unión al Señor Jesús, nos encontramos unidos. La fe verdadera produce una atracción hacia el Señor por una parte. Somos atraídos al Señor Jesucristo y allí se encuentran los pecadores amados por el Señor. En una misma condición de gracia y de perdón, terminaremos ¿qué? Amándonos. Yo me acuerdo cuando llegué con mi esposa donde los pastores Gabriel y Pablo comentando nuestros problemas que teníamos a nivel familiar. Yo tenía el listado de cosas en contra de mi esposa y yo creía que tenía razones de peso para estar tan enojado como lo estaba. Y ella también traía su acta de decretos en contra mía. Y el pastor Gabriel muy paciente nos escuchó. Y luego de habernos escuchado, él me decía: te ha hecho muchas cosas tu esposa, ¿no? ¿Tú eres cristiano? Yo le dije: sí, yo soy cristiano. Y me dice: ¿y cuántas le has hecho tú a Cristo? Y yo: ¿y él te perdonó? Pasado, presente y futuro. ¿Tú quieres hoy justicia? ¿O quieres gracia? ¿Saben yo cómo me sentí con esas preguntas? Me sentí como el siervo que le acaban de perdonar millones cogiendo del cuello a su compañero. Así me sentí. Una señal de un verdadero creyente es que ama a su hermano en la fe. Ahora, yo quiero que entendamos algo para no malentender lo que es el amor. El amor bíblico va más allá de un sentimiento, ¿ok? El amor es una entrega al otro. Es buscar el bien del otro. Así el otro no busca el bien tuyo. Es tú buscar el bien del otro. Es un hacer antes que un sentir. Y eso lo está expresando los cristianos de Asia Menor. Miren, Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Vuelvo y hablo de esta época. En esta época el amor es muy romántico. Un amor de carticas. De tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, ¿qué hizo Dios para demostrar su amor? Actuó. ¿Cómo demostramos nuestro amor hacia los hermanos? Actuando. Ahora, el amor cristiano se centra primero que todo en expresarse en el círculo a los hermanos de la fe. Vuelvo y repito. Sí, tú puedes demostrar amor al mundo. Puedes demostrarle a tus compañeros de trabajo, a las personas con las que te mueven que no son creyentes, que el amor de Dios está en ti. Pero en primera instancia nuestra responsabilidad es demostrar ese amor con los hermanos en la fe. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay gente que es divina con sus compañeros de la empresa, pero son terribles con la gente de la iglesia. ¿Me están comprendiendo? Tú le pasas todo a tu jefe y no le pasas una a tu marido. ¿Me están comprendiendo por qué lo hablo de esta manera? Eres retolerante con tus amigos con los que ves fútbol, pero no le pasas una al pastor. ¿Me están comprendiendo? A eso es a lo que me refiero. Pablo habla del amor para con todos los santos. Y la palabra santo tiene una muestra de segregación, ¿saben? La palabra segregación suena muy fuerte.
Pero es que la palabra santo, ¿qué significa? Apartados para Dios. El cristianismo, escúchenme bien, es exclusivista. Y no estoy hablando ni de raza, ni de que sea hombre o mujer, ni de estrato social. Estoy hablando de que es exclusivista porque dice que el único camino es Cristo. La única verdad es Cristo. La única manera de alcanzar la vida es Cristo. No podemos aquí hablar de apertura, que todos tienen la razón. Por eso es que lo hablo. ¿Me comprenden? Y hay un sentido de segregación con la palabra santo, porque santo habla de gente que ha sido apartada de Dios. Para Dios, han sido apartada del mundo. Tú y yo somos diferentes a los demás. No porque seamos más, no porque seamos menos, porque Dios nos escogió. No quiero que salgan de aquí arrogantes, mirando a toda la gente por encima del hombro. No, sencillamente, la gracia de Dios nos alcanzó. Tú ya no vives para el mundo, vives para Dios. Y eso te hace diferente y tiene que ser claro. Ahora, ¿por qué es tan importante el amor al interior de la iglesia? Porque, mis hermanos, sería intolerable vivir en este mundo caído si no tuviésemos otras personas con las cuales identificarnos en nuestra fe. El Señor le dijo a Adán: no es bueno que el hombre esté solo. Y eso es una máxima. No es bueno que el ser humano, un ser que ha sido creado para ser social, esté solo. No hay creyentes solitarios. El cuerpo de Cristo es la comunidad con otros creyentes. Hay gente que me dice: yo me congrego por internet. No hay tal cosa. No hay tal cosa como congregarse por internet en esta época donde todo el tiempo hay predicaciones y muy buenas, de predicadores muy buenos, que los domingos en tiempo real está saliendo el culto. Pero no hay tal cosa como congregarme en internet. Por esa misma razón. Porque se trata de compartir con otros creyentes y demostrar mi amor a otros creyentes. Dos sellos. Dos muestras fuertes en torno a la veracidad de la fe que profesan aquellos a quienes Pablo dirige la carta. Así que, habiéndonos presentado las bendiciones de las riquezas al cristiano, que él ahora posee, ahora pasa a interceder delante de Dios por la iglesia. Verso 16: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, primero que todo, da gracias a Dios por la fe genuina de los cristianos de Asia Menor, pues si tienen fe es porque Dios se la ha dado. Aún aquellos que exaltan la habilidad innata de ir a Dios, como lo son los arminianos, que los arminianos dicen: no, es que el hombre tiene una habilidad innata de ir a Dios, aún ellos reconocen de rodillas que fue Dios quien obró en sus vidas para salvación. ¿No se han dado cuenta? Un arminiano, ¿cómo ora por los alimentos? Señor, gracias por los alimentos que tú nos has dado. O sea, ¿a quién le otorga todo lo que pasa? A Dios. Aún los arminianos. Y miren lo que dice J.I. Packer al respecto, que me llama la atención. La verdad es que todo cristiano cree en la soberanía divina, pero algunos no saben que lo creen. Así imaginan e insisten en rechazar la doctrina. Pero ¿cómo ora usted? ¿Pide usted su pan de cada día? ¿Usted le agradece a Dios por su salvación? ¿Ora usted por la conversión de otros? Todas esas cosas lo hace un arminiano. Si ha contestado no, solo puedo decir que dudo que usted haya nacido de nuevo, porque una persona que es cristiana ora por estas cosas. Pero si ha contestado sí, pues eso afirma que, a pesar de como usted había pensado antes con respecto al ámbito teológico, en su corazón usted cree en la soberanía de Dios, así como cualquier otro cristiano. De pie podemos construir argumento tras argumento, pero de rodillas todos estamos de acuerdo. Maravilloso, porque todos creemos que soberanamente Dios es el que ha puesto en las corazones de las personas que le busquen. ¿Quién es el autor de la redención? Dios.
¿Quién es el autor de que las personas busquen a Dios? Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso Pablo dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que pide el apóstol por la iglesia ante Dios? ¿Por riquezas materiales? ¿Que Dios los libre de las dificultades? ¿Que sean cabeza y no cola? No. Le pide a Dios que cada día tengan más pleno entendimiento y conocimiento del grandioso Dios que tienen y de lo que Él les ha concedido. A mí me preocupa que ustedes cada 8 días escuchen la palabra y que así como entre, salga. Hay una promesa de parte de Dios, es que tú vas a dar fruto. Si tú eres un verdadero creyente, vas a dar fruto, y mínimo vas a dar fruto al 30%. Otros lo darán 60% y otros al 100% por uno. Y acá no estoy hablando de 30% es que traigas invitados a la iglesia. Acá no estoy hablando de 30% de las finanzas que tú das. Acá no estoy hablando de 30% de las células que vas a abrir, porque aquí ni se hacen células, ni se está marcando para que usted traiga acá. Acá no tenemos un afán por crecer. Sí, queremos que más gente nazca, pero día a día Dios es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. No mi plan de contingencia diario y de actividades de la iglesia. Cuando hablo de un crecimiento al 30, al 60 y al 100 por uno, es que al interior de la iglesia hay gente que crece más rápido y madura más rápido que otros, ¿ok? Hay gente que se consagra más rápido que otros. O hay gente que sencillamente llega hasta cierto nivel al interior de la iglesia. Hay gente que se va a salvar raspando. Pero sería muy triste. Alguna vez le preguntaron a alguien: ¿qué es para ti el infierno? Y él decía: para mí el infierno es que ya estando en el cielo, Dios me tome de la mano al hombre que pude haber sido y por negligencia no lo fui. Terrible. Entonces no se trata aquí de que estamos dando apologías de que sigas en tu condición. Pero sí es una realidad de que hay creyentes que deben estar parados en Cristo, ignorando sus riquezas espirituales. Pablo no está intercediendo para que tengamos más posesiones materiales, ni para que no pasemos por adversidad, ni mucho menos para ser los líderes y cabeza y no cola. Que de eso no se trata. Él está pidiendo porque la iglesia tenga entendimiento de las verdades escriturales. Versos 16 y 17: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él no pide por una bendición plena. Señor, yo te pido que los bendigas plenamente. Esa oración es una oración insensata, ¿saben? Porque es que ya Dios nos bendijo plenamente. Es imposible. Ellos ya han recibido la más plena de las bendiciones de la gloria de Dios. Por eso Dios es llamado el Padre de gloria. Lo que pide a Dios es que el creyente pueda apreciar la plenitud de la bendición que recibió. La esencia de su oración por ellos es que sepan lo que Dios ya hizo por ellos. John Stott dice: algunos cristianos parecen no hacer otra cosa que orar por buenas bendiciones espirituales, olvidando aparentemente el hecho de que Dios ya los ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Este es el gozo de la vida. Esta es la vida eterna, conocer al gran Dios que tenemos. Miren acá. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. La sabiduría humana dice: conócete a ti mismo, profundiza acerca de ti, métete de bruces allá para entender los misterios de tu interior o los misterios de la creación. El ser espiritual no anda interesado en conocerse a sí mismo, anda interesado en conocer a Dios.
Y al conocer a Dios tendrá un concepto correcto de sí mismo. ¿Cuál es la gloria del creyente? Conocer la palabra de Dios y entender lo que Dios hizo por él. Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pero aquí ha habido una controversia. Cuando dice os dé espíritu de sabiduría, ustedes lo van a leer en la Reina Valera y aparece con E minúscula, hablando del espíritu humano. Pero si ustedes lo leen en la Nueva Versión Internacional, ellos ya toman una posición y lo ponen con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿por cuál nos vamos? ¿Compramos las dos versiones o qué? Que es que difiere mucho. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, ¿a qué se refiere? Pues miren, acabamos de hablar de que soberanamente Dios es el que hace todas las cosas. Y también entendemos que nuestro espíritu es incapaz de ir por sí mismo a Dios, ¿cierto? Entonces yo creo que las dos posiciones enfatizan lo mismo. Enfatizan que el Espíritu de Dios es quien guía e ilumina la verdad divina en la vida del creyente. ¿Me comprenden? Es el Espíritu Santo el que guía la vida del creyente. Lo dice el apóstol Pablo en otra carta, dice: el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Lo estamos comprendiendo? El verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y esa es la labor del Espíritu Santo sobre nuestro ser. El mismo contexto nos está dejando ver de qué espíritu está hablando Pablo. ¿Me están comprendiendo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Sin la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros permaneceríamos como ciegos, incapaces de comprender la verdad escritural. Se los he dicho a ustedes hasta la saciedad. Que nosotros prediquemos el evangelio y que gente lo rechace es el común denominador. ¿Qué es lo extraordinario cuando tú prediques? Que la gente crea. Porque cuando la gente cree, significa que Dios está obrando. Primera de Corintios 2, del 11 al 12 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros hemos recibido al Espíritu, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Miren esto, vuelvo y les repito la última parte. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué recibimos el Espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú lo tienes ahí escrito. Ya Dios lo hizo. Pero ¿y si tú lo ignoras? En Brasil, luego de que acabó la esclavitud desde Estados Unidos y empezó a proclamarse por toda Sudamérica, en Brasil, las autoridades brasileras empezaron a expedir unos papeles firmados por el gobierno, donde le decían a los esclavos que ya no eran esclavos, porque ellos ignoraban lo que había pasado en Estados Unidos y que se proclamaron los derechos humanos y que ya la esclavitud se prohibió, y esto empezó a permear toda la América. Y había gente que ya no había esclavitud, se había abolido, se había prohibido a nivel mundial. ¿Me están comprendiendo? Pero habían esclavos que seguían siendo esclavos. Entonces el gobierno tenía que llevar cartas donde llegaban y le decían: mire, hermano, usted ya no tiene que ser esclavo, mire. Ellos no sabían leer, entonces les leían. Y usted está infringiendo la ley al tenerlo a él como esclavo. Me hace un favor, lo libera y lo indemniza. Hay muchos creyentes así. Hay muchos creyentes que ya Dios lo hizo, ya lo escribió, por ignorancia no viven en esa verdad. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Creo que están entendiendo el punto. ¿Siempre por qué es tan importante el estudio bíblico? A mí no me importa si hoy no termino el sermón que tenía planeado darles.
Dios va a hacer algo con lo poco que veamos hoy. Eso se llama la suficiencia de las Escrituras. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? De que tú cada 8 días vengas, no solamente el domingo, el viernes o en la mañana de teología sistemática de los domingos, si solo te llenas de información. Miren, escúchenme, y yo no soy de los que menosprecio la preparación intelectual, porque nosotros necesitamos prepararnos a nivel bíblico y escritural. Yo no estigmatizo la teología, la amo. Pero tú, después de que termina el sermón dominical, ¿oras por lo que se te enseñó el domingo? Señor, ayúdame a ponerlo en práctica. Porque la persona que lo hace entiende su incapacidad, entiende su remanente de pecado, entiende que si Dios no obra de manera progresiva en su vida, se estancará. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Significa que hoy no cometiste los errores de ayer porque estás entregándole tu vida al Espíritu Santo y vives bajo la influencia del Espíritu. Ser lleno del Espíritu no se trata de estar diciendo sube la banquita, baja la baranda, Rambo saca la bazuca. Se trata de que tu lengua sea controlada por Dios y no trates mal a tus hijos. No chismosees. No digas palabras de grueso calibre. Yo no entiendo cómo, siendo creyentes todavía, decimos groserías. Yo no lo entiendo. La otra vez Elisa me dice, papi, ¿qué dijiste? Y yo, ¿qué entendiste? Y dice, entendí una grosería. Y yo le dije, pues esa grosería la escuchaste fuera de la casa, no acá. Porque yo no solo en la casa, yo no digo groserías. Por más intenso que esté el partido de fútbol y por más que le haya pecado y no haya entrado en el arco, yo no voy a sacar una maldición. ¿Me están comprendiendo? Porque a veces nos excusamos. Es que me tropecé, es que me martillé. No. Y eso no va a suceder si no nos tomamos en serio nuestro proceso. Orar antes del servicio, orar después de él. Hay cosas que yo ya las sé intelectualmente, pero que aún me cuesta aplicarlas en mi vida. Oro al Señor. El espíritu del mundo no fue el que recibimos, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido y vivamos en esa realidad. Pablo está hablando para que los ojos de los creyentes de Asia Menor, sus ojos sean alumbrados, los ojos de su corazón. Y eso es algo que va más allá de un mero conocimiento intelectual. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando dice que abra los ojos del entendimiento, cuando se refiere a nuestro corazón, está diciendo que nuestra fe tiene que tener 3 dimensiones. La dimensión de lo intelectual, la dimensión de lo emocional y la dimensión de lo práctico. Listo, lo creo intelectualmente. Se vuelve una convicción en mi vida, una convicción tan fuerte que yo vivo de esa manera. ¿Lo están comprendiendo? Son 3 dimensiones en la fe. No solo se trata de que, es que yo lo creo, intelectualmente lo sabes, pero aún lo dudas. Y porque lo dudas, no lo practicas. O hay gente que sí lo sabe con todo su ser y también lo aprueba con sus emociones, pero no lo practica. Entonces tu vida cristiana, tu dinámica cristiana es hipócrita, es falsa. Fuera de la obra del Espíritu, los ojos del corazón permanecerían ciegos. Cuando la palabra de Dios dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, está hablando de esas 3 dimensiones. La fe tiene que permear esas 3 dimensiones en tu vida. Y por eso Pablo sabe que esta obra del Espíritu Santo es aquella que transforma la vida. Pero bueno, hagámonos una pregunta. ¿Pero cómo puede ser posible que Pablo haya orado para que el espíritu de sabiduría y de revelación sea dado a los que ya poseían el Espíritu y que en realidad ya han nacido de nuevo? Han sido sellados con el Espíritu Santo. La obra del Señor comienza, pero también debe continuar perfeccionándose. A eso es a lo que se refiere Pablo. El Espíritu Santo habita en tu ser. ¿Pero tú vives bajo la influencia del Espíritu Santo?
O a pesar de que, o sencillamente el Espíritu Santo es un inquilino no deseado que te incomoda cuando vas a pecar. O sea, solo te acuerdas del Espíritu Santo cuando te redarguye que estás pecando y como que no sabes cómo quitártelo de encima. No, el Espíritu Santo es el que nos lleva. Ahora, no va a ser fácil. Si tú estás esperando ahí sentado o sentada a sentir deseos de leer la palabra, quédate ahí sentado, porque tu remanente de pecado no quiere leer la Biblia. Tu remanente de pecado no se quiere congregar los domingos y menos con esta lluvia. Tu remanente de pecado no quiere vivir en santidad. O sea, yo te voy a hablar claramente, tú y yo no queremos vivir en santidad. Lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo. Hablaba con un hombre de Dios muy consagrado por años, que en su vida pasada tuvo lucha con las drogas. Y él me decía, ¿sabes cuándo sentí deseos de volver a consumir drogas? Y yo le dije, ¿cuándo? Y me decía, esta mañana. Eso me dejaba ver en perspectiva la cosa. Y lleva sin consumir droga 20 años. Pero a veces nosotros nos damos largas a nosotros mismos, nos volvemos permisivos. Yo puedo controlarlo. Y por eso los creyentes terminan viviendo una vida de miseria estando en Cristo. Porque luego de haber nacido de nuevo te sigues sintiendo solo. Porque tú no vives bajo las verdades de la Escritura. Porque nada te sacia a pesar de estar en Cristo. Porque tú no has hecho lo que dice la palabra. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva tu entendimiento? Con la palabra de Dios. Alguien le decía alguna vez, y ya leíste la Biblia completa, y me dice, no he tenido tiempo. Pues lo más curioso es que esa persona no se pierde un partido de su equipo favorito yendo al estadio. Está al día con todas las películas que dan en cine. Y encima de eso tiene tiempo para viajar todos los puentes. Y es cristiano. ¿Es verdad que no tiene tiempo para leer completa la Biblia? No está en sus prioridades. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Yo les pregunto, ¿Dios va a actuar como nosotros? Tal vez nosotros somos muy dados a dejar cosas inconclusas. Yo te pregunto, ¿Dios va a dejar algo inconcluso en ti? ¿Será que el que comenzó la buena obra no la va a perfeccionar? La va a perfeccionar. Pero ahí viene la cuestión de no solo la soberanía de Dios, sino viene la cuestión de ¿qué? De la responsabilidad humana. William Hendrickson decía lo siguiente: Pablo está pidiendo que los efesios sean provistos de una más profunda penetración en el significado del evangelio y un más claro discernimiento de lo que significa la voluntad de Dios para sus vidas, capacitándoles así en todo tiempo para hacer uso de los mejores medios a fin de llegar a la más alta meta, vale decir que es la gloria del Dios Trino. No sé si te ha pasado que entiendes algo con tanta claridad que lo abrazas y lo vives. Esa es la oración que está haciendo Pablo por los creyentes, y una oración que se extiende a la iglesia de todos los tiempos. Es muy importante ver qué es lo que pide el apóstol Pablo que sea cada vez más entendido en la iglesia de hoy. Él está buscando que el evangelio cabe profundamente en los corazones de los creyentes. Y no fue algo que solamente hizo Pablo. Eso lo hizo Jesús con sus 12. Él los manda a que crucen al otro lado. Él despide a la gente que acaba de multiplicarle panes y peces. ¿Y a dónde se va el Señor Jesús? A rascarse la barriga. Mientras tanto voy a ver en qué pierdo el tiempo, mientras estos se meten en un atolladero que es una gran tempestad en la que se van a meter. No dice que Jesús, ¿qué fue a hacer? Fue a orar. Y les aseguro, acuérdense que esos 12 discípulos que están en esa barca no tienen el Espíritu Santo. No ha venido el Pentecostés, no han recibido al Espíritu Santo. De manera permanente el Espíritu Santo no habita en ellos. ¿Y en dónde encontramos a Jesús? Lo encontramos orando en el monte a Dios. Y les aseguro que no estaba orando por él o por el Padre, estaba orando por sus discípulos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando la embarró?
Cuando la iba a embarrar, le dijo, he orado por ti para que tu fe que no falte. Tomemos el ejemplo de Pablo y de Pedro, orémosle a Dios pidiéndole, Señor, afirma esto que he entendido en mi ser y que lo viva. No le demos largas a nuestro ser. Clamémosle a Dios, si hay algo que no entiende, Señor, permítemelo comprender. Y básicamente Pablo está pidiendo por tres cosas: entender lo grande y maravilloso del plan divino, entender la grandeza del poder divino a disposición de ese cumplimiento de ese plan, y entender la soberanía divina, entender lo grande del plan, entender lo poderoso de Dios para cumplir ese plan, y entender que en su soberanía se hará así. Debo afirmar esto: nuestra fe no significa exclusivamente entender la revelación divina. Escúchenme bien esto. Nuestra fe no significa exclusivamente entender la revelación divina. Hay aspectos que tú tal vez en ese momento no entiendes y ya los vives. ¿Se acuerdan del ejemplo que les ponía la vez pasada de estos dos hombres, usando nuestra imaginación? Dos hombres antes de que pase la muerte por Egipto. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de la última plaga en Egipto antes de que el pueblo de Dios salga. Y están hablando dos hebreos. Y uno de ellos le dice al otro, ¿cómo estás para el día de hoy? O sea, ya estás preparado por el Cordero para celebrar este tiempo. De hecho, la palabra Pascua significa pasar por alto, ¿no? Eso significa Pascua. Ellos fueron pasados por alto porque uno inocente había muerto por ellos. Y ese significado apuntaba, ese símbolo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Y están hablando estos dos y uno de ellos dice, bueno, ¿y ya hiciste todo? Y sí, ya lo hice todo. Y lo hice porque es que creo completamente en todo eso y lo entiendo. Y uno de ellos dice, bueno, yo no lo entiendo del todo. No entiendo por qué un cordero, por qué un animal, por qué el sacrificio. No lo entiendo del todo. Pero por venir de Dios lo creo. Yo les pregunto, ¿sobre quién de ellos dos la muerte no entrará? ¿Solamente por el que lo cree y lo entiende? ¿O por los dos que sencillamente abrazaron esa verdad y lo hicieron? Por los dos. Porque aunque hay aspectos que tú no entiendas acerca de Dios, el Señor ya lo hizo. ¿Me estás comprendiendo? Es en tu proceso de crecimiento espiritual que lograrás comprender más y más. Entonces quiero dejar claro algo. Nuestra fe no significa exclusivamente entender toda la revelación divina. Pero no puede existir verdadera fe sin un verdadero conocimiento. Yo no puedo decir que yo creo a ciegas. Yo debo entender, escuchar el Evangelio, entenderlo y decidir. Lo voy a abrazar. ¿Lo están comprendiendo? Solo cantando hoy un himno. Solo cantando hoy un himno. En una sola estrofa de un himno que cantamos hoy se habló de propiciación, expiación, salvación y redención. En solo una estrofa. A mí me gustaría en esta mañana reflexionar en el asunto. Que nosotros podamos abrazar esta verdad. Yo me siento hoy incapaz de avanzar más en el texto. Termino con esta ilustración. Hombres de Dios que hicieron grandes y maravillosos aportes a la reforma, a la iglesia. Uno de ellos, un gran predicador, Martín Lutero. Él tenía una máxima, él decía: tengo que hacer tantas cosas hoy que hoy tengo que orar más. ¿Qué es lo que hace la gente al día de hoy? Todo lo contrario. Tengo que hacer tanto hoy que voy a orar menos. Un hombre que hizo una obra evangelística en China impresionante, Hudson Taylor. El hombre dividía sus días en 8 horas. 8 horas para orar
y leer la escritura, 8 horas para dormir y 8 horas para compartir. Y él decía, yo nunca voy a dejar de hacer más en el ámbito físico sin haber hecho mucho de igual proporción en el ambiente espiritual. A los apóstoles les dijeron, miren, las viudas y los huérfanos están siendo descuidadas, vayan y atiéndanlos. Y Pedro dice, no podemos abandonar el ministerio de la palabra y de la oración por ir a servir a las mesas. Y nombraron 7 diáconos. ¿Me están comprendiendo? Por lo importante que era que ellos tuvieran claridad del texto, pero no solo de manera intelectual, sino de que lo creyeran, lo vivieran, para podérselo transmitir de la misma manera a la iglesia. ¿Y sabe por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy? Hoy leí algo que me dejó muy impresionado. Un compañero pastor de México escribía hoy y decía, solo el pastor trabaja fuerte y ardientemente durante la hora del sermón. Y le decía a la congregación, tú también hazlo. Que nosotros podemos convertirnos en pasivos oyentes allí. No, la palabra de Dios tiene que atravesarte, tiene que llenarte de inconformismo, tiene que sacarte incómodo de la... O sea, yo sentiría que de parte de Dios que se hizo la obra, no cuando tú te sales cómodo contigo mismo cada domingo, sino cuando cada domingo sales de aquí con un sinsabor de boca como diciendo, me falta tanto, y ese te falta tanto te lleva a orar. Y te lleva a estar de rodillas, y te lleva a buscar de Dios, y te lleva a clamar como lo hacía el apóstol Pablo. Yo no veo a un apóstol Pablo lavándose las manos y diciendo, yo ya hice lo que tenía que hacer. No, después de haber hecho todo lo que tenía que hacer, ¿saben qué hacía? Oraba por ellos. Y el hombre está en la cárcel. Él sabía que no era algo geográfico. Él sabía que era algo espiritual. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por tu palabra. Y en esta mañana te pido, Señor, oro, Señor, perfecciona tu obra en nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, trascienda de lo intelectual. Que tu palabra, Señor, abrace nuestros sentimientos y emociones más íntimos. Y cuando hablamos de emociones y sentimientos, no hablamos sencillamente de llorar o de reír, hablamos de convicciones. De que ya no hay otra forma de que veamos la vida, sino a través de la verdad de las Escrituras. Y que por eso terminemos viviendo la palabra de Dios. Perdónanos si como creyentes hemos buscado la felicidad en cosas vanas. Perdónanos si como creyentes hemos andado en un afán, aferrándonos de lo material, de lo físico, de lo emocional, olvidando de que somos peregrinos y extranjeros. Perdónanos si en algún momento, Señor, quisimos buscar el aplauso de las personas. Si quisimos buscar el reconocimiento de los demás. Perdónanos en los momentos que sentimos envidia o que aún nos sentimos rechazados, Señor, por la gente del mundo y sufrimos porque no nos será concedido el favor de los que no creen. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado el ministerio de la palabra y de la oración. Perdónanos si hemos sido religiosos, Señor. Perdónanos porque antes enfatizábamos y nos enfocábamos en los dones, olvidando lo doctrinal. Pero aún en esa época orábamos, aún en esa época teníamos cultos de oración, aún en esa época teníamos momentos donde nos botábamos al piso y reconocíamos nuestras debilidades. Sí, no había doctrina. Sí, estábamos mal y cometimos muchos errores porque hicimos locuras que no están descritas ni tienen asidero bíblico.
Pero ahora no se trata de abandonar la oración porque abrazamos la lectura. Ambas cosas deben coexistir. Sin doctrina no podemos tener una fe real, una fe bíblica. Pero sin comunión contigo, sencillamente, somos hijos de Dios en un documento escrito, pero no es algo real. Tú no estás buscando doctos en la palabra. Tú estás buscando hijos de Dios que lo poco o mucho que sepan de la escritura los lleve a un solo lugar, al lugar secreto, a un solo lugar, a la presencia de Dios. ¿Hace cuánto no le decimos al Señor que nos sentimos débiles? ¿Hace cuánto no le decimos al Señor que hemos estado siendo tentados? ¿Hasta hace cuánto no le decimos al Señor que tenemos miedo? Él está allí. Él está allí esperando. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Danos espíritu de revelación y de entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.